Un chico de MATLAB virtual me pide ayuda con este ejercicio. Dado los siguientes vectores expresados en forma polar, realiza analíticamente las operaciones siguientes. Vamos a iniciar con esto. Lo primero que vamos a hacer es hallar las componentes en X y en Y de los vectores U y V. Para el vector U, la componente en X será 5 por coseno del ángulo 225 grados. Eso nos da 5 por, utilizamos la calculadora de Microsoft, coseno de 225 igual menos raíz de 2 sobre 2. Recordemos que 225 es un ángulo del tercer cuadrante. Corresponde sus valores de seno y coseno con el de 45, pero con un signo diferente. Esto nos da menos 5 raíz de 2 sobre 2. La componente en Y será 5 por seno de 225 grados, o sea 5, el seno de 225 da igual, y esto nos da menos 5 raíz de 2 sobre 2. Las componentes de este vector entonces son menos 5 raíz de 2 sobre 2, menos 5 raíz de 2 sobre 2. Ahora voy a necesitar hacer lo mismo con el vector V. La componente en X será 3 por el coseno del ángulo 60 grados. Eso me da 3 por coseno de 60. Ya se lo deben saber que es 1/2. Por lo tanto me da 3/2. Y la componente en Y será 3 por el seno de 60. 3 por, lo pueden buscar, es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto nos queda 3 raíz de 3 sobre 2. Las componentes del vector V entonces son 3/2, 3 raíz de 3 sobre 2. Borro un poco para continuar el ejercicio. Ahora necesito multiplicar este que era el vector U por 2. Al multiplicarlo por 2, el 2 se cancela y queda menos 5 raíz de 2, menos 5 raíz de 2. Al multiplicar acá por 2 también se anula. Vamos a multiplicar el vector V por menos 6. Y luego lo que hacemos es sumar esos dos vectores. Menos 6 por 3/2. Menos 18 entre 2, menos 9. Y menos 6 por 3 raíz de 3 sobre 2 sería menos 9 raíz de 3. La resultante de la suma de estos dos vectores es menos 5 raíz de 2 menos 9, menos 5 raíz de 2 menos 9 raíz de 3. Recuerda que se suman componente a componente. Vamos a llevar eso a expresión decimal. Menos 5 raíz de 2 menos 9. Menos 16.1 aproximadamente. Y esto nos da menos 5 raíz de 2 menos 9 raíz de 3. Menos 22.7 aproximadamente. Estas son las coordenadas del vector resultante. Así que ya puedes decir que el resultado de esta operación es esta. Está expresado en coordenadas rectangulares. Si deseas expresarlo en coordenadas polares, tendrías que hallar la resultante del vector y luego el ángulo, utilizando la tangente. Vamos entonces a hallar la resultante, que sería raíz cuadrada de la resultante en X,
que es menos 16.1 a la 2 más la resultante en Y, menos 22.7 a la 2. Lo resolvemos y nos da 27.8. Para hallar ahora el ángulo, lo que tenemos que hacer es utilizar la tangente. Borro para despejar esto. La tangente del ángulo para esta resultante va a ser la resultante en Y entre la resultante en X. La resultante en Y nos dio menos 22.7 y en X nos dio menos 16.1. Por lo tanto, el ángulo va a ser el arco tangente de menos 22.7 entre menos 16.1. Tangente a la menos 1. Y eso nos da 54.6 grados. Pero está ocurriendo algo, que las componentes del vector resultante, tanto en X como en Y, son negativas. Eso nos hace pensar que es un ángulo del tercer cuadrante, que es el cuadrante donde tanto X como Y son negativas. Y 54.6 es un ángulo del primer cuadrante. Entonces, la calculadora nos da este valor porque ya dice menos por menos más. Entonces te busca el ángulo positivo. Pero ya tú debes saber que la tangente es positiva tanto en el primero como en el tercer cuadrante. Este ángulo del tercer cuadrante lo debes hallar tú sumando 180 con 54.6. Los 180 que hay acá más los de este ángulo. Obtenemos un ángulo de 234.6 grados. Entonces, para resumir, cuando tú vas a hallar 2u menos 6v, halla las componentes en X y en Y de los vectores u y v, multiplica las componentes del vector u por 2 y las de v por menos 6. Sumas eso y obtienes las componentes del vector resultante, que son estas. Si necesitas expresar la resultante con componentes rectangulares, lo dejas hasta ahí, que también lo podrías expresar como menos 16.1 y menos 22.7 j. Es eso mismo. Pero si deseas expresarlo de forma polar, como estaban los vectores originalmente, ¿qué haces? Hallas la resultante con la fórmula esta que dice que elevas al cuadrado cada componente y sumas. A eso le sacas raíz cuadrada y te da 27.8. Este es el módulo o la norma del vector resultante. Y para obtener el ángulo, utilizas la tangente, va a ser igual a RY, la resultante en Y, dividida entre la resultante en X. En este caso, menos 22.7 dividido entre menos 16.1. Utilizas arco tangente en la calculadora o tangente a la menos 1 y te da 54.6. Pero como las componentes son negativas ambas, debe ser un ángulo del tercer cuadrante, entonces lo sumas con 180. Y eso es todo. Ese vector lo puedes expresar como la norma del vector R es 27.8 y el ángulo es de 234.6 grados. Estos tres son tres maneras diferentes de escribir
el resultado de esta operación, dependiendo cómo quieras expresarlo. Espero que todo haya quedado claro. Nos vemos en Maclub Virtual. Bye.